também diferencia entre níveis de Pacífico Central, o feminino, a costa peruana, se é uma linha costeira. Estudamos também o sistema atmosférico dos anos tropical. Isso aqui, principalmente, o objeto de estudo é a influência da Amazônia, da chuva vem da Amazônia nos últimos anos, sobre as precipitações nos anos. Estudando o sistema climático e hidrológico da cuenca amazônica, inclusive com uma rede de estação de medida dos caudais dos rios amazônicos do Peru. E estudamos também os eventos hidroclimáticos do passado, essas paleoclimatologias que falam para tudo que é essa sismologia, vulcanologia, isso vocês vão falar melhor que eu. Os trabalhos em ET concernam o sistema de alerta sísmica, alerta precoce, hidrológica ou ondas gravitacionais, os ciclos sísmicos das ondas de disrupção, as falhas subterrâneas e largo leque de estudos vulcanológicos, tendo um maior disso. Com a PUC, são 20 anos de cooperação entre a PUC e a l'IRD, em ciências humanas e sociais, geografia social, em ciências do meio ambiente e da engenharia, em economia e geografia econômica, mediação sociocultural e linguística, e com o departamento de geografia. Com o departamento está um pouco com o departamento de engenharia geológica, muito tempo, principalmente com o Patrícia Babi, que é professor aqui de curso de engenharia geociência, com o departamento de geografia, de matemática, está Jean-Carlo Espinosa, que estuda metodologia e ecologia no Conselho Pacífico Paris, e com o departamento de geografia, com a Evelyn Messier, e falta aqui também trabalhar com o departamento de arquitetura, com Jeremy, não me acordo, com Jeremy Robert. Bem, na PUC temos uma escola doutoral, uma coisa chamada escola doutoral franco-peruana. E agora vou passar a palavra para isso. Específicamente inscrita en sino es una escuela dentro de la Escuela de Ingeniería de la Universidad. Pero lo que quiere decir esto es que hay una alianza con la Embajada de Francia, con la Católica y con el IRD para financiar anualmente una beca doctoral de manera indirecta. Entonces, esta escuela ya tiene 8 años, ya ha dado bastantes frutos. Actualmente tenemos 8 doctorados ya graduados y titulados. Y lo que es interesante es que son con tutelas, es decir, que tienen esos dobles diplomas Francia, Reino Unido. Y tenemos 2 en curso. ¿Saben qué es uno? Luis y una última estudiante que fue en el 2004, que se llama Cris Sanelli, que está justamente trabajando con el departamento de arquitectura y ingeniería civil. La beca doctoral es solamente para peruanos y peruanos, nada más. Esto es lo interesante.
¿Y cuál es la relación, digamos, entre los tres? Los tres financian. Financian un monto fijo anual y financian con varios compromisos no monetarizados para lograr que esta beca sea totalmente adoptada. El IRD, además, esta beca es, digamos, con el IRD, porque los estudiantes van a ser dirigidos por investigadores del IRD que están asociados a un laboratorio, una UNR, una unidad mixta de investigación en Francia, que cada laboratorio en Francia está asociado a su vez a una universidad. Es decir, la conexión no es directamente con la universidad como se suele pensar, sino es con el laboratorio IRD que está conectado con una universidad. Entonces, en el caso de José Luis, por ejemplo, él trabaja en el laboratorio STER, e ISTER está asociada a la Universidad de Grenoble. Además, da el caso que el laboratorio ISTER está dentro de la universidad, pero no necesariamente sí, ¿sí? Entonces, asegura que la persona que tenga esta beca va a tener una tutoría, una asesoría peruana, del lado de la Universidad Católica, que forzosamente va a ser un profesor o una profesora a tiempo completo, es un requisito importante, y que además pertenezca a la Facultad de Geología. Ese es el otro requisito. Es un poquito para empezar las bases. Ustedes pueden entrar a entender todo en detalle, todo lo que piden, pero yo creo que esto es lo que la diferencia. Hay una convocatoria anual, es decir, nosotros tenemos un convenio que se va renovando, pero nos comprometemos a que anualmente se dé una beca. Y esta beca se lanza en el mes de mayo, se cierra a finales de septiembre, para comenzar recién en marzo del siguiente año. Es decir, es un proyecto a largo plazo. La realidad es que si toman tanto tiempo, en mayo, junio, julio, agosto, ellos son casi 5 meses. Aunque les parezca mucho, a veces es poco, porque los requisitos de esta beca son varios. Es decir, hay varias exigencias que la hacen un poco difícil, pero a la vez lo hace de muchísimo nivel. Es una beca que va a darles un estipendio de 36 meses, a dura 3 años. La idea es que sea una beca sándwich, un año en el Perú, un año en Francia, en el laboratorio, y un año en el Perú. Toma en cuenta toda la presión académica, es decir, los gastos universitarios son gratuitos, están asumidos por la universidad. La sustentación, la titulación, todo eso está tomado en cuenta en esta beca. El curso de francés en la Alianza Francesa de manera integral también está cubierto en esta beca. Incluso cuando están en Francia, pueden seguir a distancia si es que logran hacer los horarios. Incluye un pasaje de ida y vuelta a Francia. Y también incluye un seguro de salud privado cuando se está en Perú. Y en Francia, bueno, eso naturalmente no tiene que estar funcionante, ya está asegurado. Más o menos, ¿cuál es el estipendio? Nosotros tenemos que respetar unos parámetros, unos índices que nos da la escuela doctoral en Francia, que son los que todas las escuelas doctorales en Francia toman. Entonces, si uno vive en Perú, consideran que es 855 euros por mes. Eso es lo que se recibe cuando se está en Perú. Y 1.700 euros por mes cuando se está en Francia, que es lo mínimo que puede recibir un estudiante de doctorado para poder incluso inscribirse en el contrato de tutela en la escuela doctoral en Francia. Es una beca interesante, no tan interesante si uno ya trabaja, pero yo creo que lo interesante de esta beca, que nos ido dando cuenta con el tiempo, es que está asegurada esta doble tutela, esta doble tutela en ambas universidades. Esta doble asesoría entre profesores e investigadores de UF y investigadores IRD. Pero no solamente es el investigador IRD, sino se asocia a ese estudiante al laboratorio del investigador. Yo creo que la ventaja de esta beca está ahí. Y los estudiantes que ya hicieron su doctorado, que quizás los conocen, pueden hablar de esa red profesional y de investigación que se teje en ese momento.
Y hay un nivel adicional que es muy importante, que a veces no tomamos en cuenta. Por ejemplo, en el Perú decidimos hacer una maestría o decidimos hacer una tesis doctoral y buscamos nuestros asesores y nos inscribimos. Pero para esa beca no es suficiente. Es decir, que el asesor IRD que acepte asesorar ese becario tiene que tener un proyecto donde lo va a integrar. Y esto es fundamental, porque no es simplemente te dirijo en lo que quieres investigar. No, vas a ser parte de un proyecto de investigación, sí o sí. Y ese estatus, que ya es muy importante, que eleva el nivel de investigación del estudiante, también asegura su financiamiento para el trabajo. Porque la tesis no solamente es estudiar y llevar de la universidad, hay que hacer análisis, hay que ir al campo, hay que hacer muestras, y eso quién lo paga. Entonces, el asesor que acepte a ese estudiante asegura que lo va a poder integrar a un proyecto y tiene financiamiento para eso. Por eso no es tan fácil, solo es que tengamos 50 solicitudes, hay gente interesada, pero hay que tener muchos requisitos para integrar a esta beca. Pero una vez que integras, el nivel es muy alto. Y eso es no sé si ustedes tienen alguna pregunta sobre eso. Si no, siempre estamos nosotros disponibles. Ahora tienen los QR para entrar a las páginas de la web donde siempre están las escuelas. Pueden seguirles con el LinkedIn, si opción. Vale, de hecho, sí tenemos un ratito para preguntas, si quieren unos minutitos. Aprovecho porque antes no te presenté porque no sabía que ibas a hablar justo después, pero supongo que están todos más o menos al caso. Claudia, exacto, bueno, encargada de comunicación, cultura científica y convenios del IRD. Entre estos convenios, pues los de la Escuela Doctoral Franco-Peruana en Ciencias de la Tierra. En Ciencias de la Tierra, en el caso de la PUC, tenemos otra escuela cubana, Ciencias de la Vida, con la que también. Y muchas instituciones que quieren entrar a esta escuela, porque lo que buscan es la asesoría IRD. Y esta conexión que además normalmente así empieza el sistema de colaboración científica. Muchos investigadores del IGP. Esta colaboración empieza y después continúa con normalmente con sus directores de tesis, un concepto individual, es una puerta hacia un ejercicio. Bien. Totalmente. Ahora sí. Gracias. Estamos con la quinta exposición a cargo del doctor Juan Carlos Villegas sobre deforestación en la superficie observada mediante interferometría y PNSS de la zona del volcán Sabancaya, periodo 2013-2020. El doctor Juan Carlos Villegas es doctor en Ciencias de la Tierra, magíster en Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, ambos por la Universidad de Niza. Sofía Antípolis de Francia, es ingeniero geofísico de la Universidad Nacional de Arequipa, especialista en el estudio de formación de la corteza, de formación volcánica y el ciclo sísmico, utilizando herramientas de geodesia espacial. Actualmente es investigador científico del Instituto Geofísico del IGP y docente en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias. Yo les voy a hablar de cómo se está deformando el volcán Sabancaya en es materia de esta conferencia. Utilizando técnicas de geodesia espacial. Este trabajo no lo solo, lo estamos haciendo con Catherine Vargas, que justamente también es beneficiaria de la beca IRD, que actualmente está en Chamerí, haciendo su gestión de doctorado. Bueno, las herramientas de geodesia espacial, el GPS y los satélites de radar de apertura esotérica, particular INSAR, de la Agencia Espacial Europea, que han revolucionado la comprensión del proceso de formación y de la de la Tierra. Con GPS podemos conocer cómo se está deformando la superficie terrestre debido a terremotos, por ejemplo, de la creación de volcanes,
Y en el Perú, pues estamos aplicando esta. Estamos aplicando esta. Sí, sí, nos vemos. Ahí. Entonces, con esta información, en los 10 años, y con la versión del IRD y también con los cosas propios del IGP, ya hemos podido cartografiar cómo se está formando la protección terrestre en Perú. Rápidamente podemos ver, estos vectores representan la posición de un punto GPS y cómo se mueve a lo largo del tiempo. Estamos viendo acá, por ejemplo, que en la zona de Lima tenemos 2 centímetros de deformación al año. Y esa información de GPS nos ha permitido el IGP conocer dónde se van a producir los grandes terremotos en el Perú. Por eso es que para Lima, sustentan esta investigación, puede haber un sismo de hasta magnitud 8.8, toda la energía se libera aquí. Lo mismo al sur del sismo de entre 8 y 8.2. Para volcanes, de igual manera, como satélites, podemos cartografiar la deformación. Estamos viendo un proceso de inflación y nos indica de que el volcán, por la dinámica interna de la cámara magmática, está templando previo a un proceso activo. Entonces, ya yendo a Sabancaya, Sabancaya es el volcán más activo que tenemos en Perú. En los últimos 40 años ha tenido 2 procesos activos, o sea, bastante duración, de más de 10 años, y el último ha iniciado en 2016 y continúa a la fecha. Entonces, los datos de formación que tenemos ahora evidencian un proceso de formación. Este volcán es un volcán relativamente joven y está aquí, en Sabancaya. Es un complejo volcánico, en realidad, es el volcán tropical y el lado. Y bueno, hay un complejo sistema de fallas en todo este sector, se evidencia por estas líneas de color negro, por aquí está el Valle del Colca, ¿no? Madrigal, Yolar, Chivay, un poco más allá. Y bueno, desde el 2018-19 hemos empezado la instalación de estaciones GNSS, PS, por caso. Estos probos que estamos viendo aquí son estaciones permanentes, estas dos de campaña, significa que nos vamos a ver cada año, por eso todo es por año, estos temporales, y no está esta permanente. Y estamos cubriendo toda esta comunidad. Hemos iniciado con esto, pero hoy en día tenemos más estaciones en este lugar. De manera paralela hemos iniciado el análisis de datos satélites, de datos satélite INSA, esta es la europea, satélite Sentinel-1A, y bueno, hemos procesado más de 160 imágenes en órbita ascendente y en órbita descendente. Esta es la red de interprogramas, que nos da una buena coherencia de comparación entre dos imágenes. Y además estamos utilizando datos de sismicidad. Mi colega luego va a hablar más en detalle. Entonces, desde el 2015 hasta el 2021, que hemos hecho este estudio, pues hemos analizado la evolución de las explosiones, sismos tectónicos en el largo periodo. Aquí en 2016 se marca el inicio de la etapa eruptiva, pero previo a ello ya había manifestaciones de sismicidad. Entonces, acá les muestro algunos resultados del desplazamiento con GPS. Vemos que las flechas azules corresponden a desplazamientos horizontales. ¿Cómo se mueve el horizontal? Pues vemos el proceso de formación hacia el noreste, en este lado, sur, oeste, definido, hacia el sur acá, que es Sabancaya. Y en la vertical, que son los vectores de color rosado, está moviendo hacia arriba. Por lo tanto, eso nos evidencia que hay un proceso de inflación. Y esto obedece a que hay actividad, una dinámica intensa en la cámara magmática, que está haciendo de que el material vaya subiendo y se vaya manifestando de esa manera, ¿no? En la superficie. Los resultados de INSAR nos muestran también deformación, colores rojos significa levantamiento y los colores azules subsidios. En líneas de vista ascendente y descendente, porque esta es Sabancaya, en todas las imágenes estamos viendo que para diferentes periodos hay este proceso de levantamiento continuo, desde el 2016 hasta 2020. Entonces es un patrón consistente de formación y además en estas dos fases, en el 2017 y en el 2021, logramos cartografiar información
instantánea, súbita, que se debe a la ocurrencia de de un vecino. Y justo se ocurrió en estas trazas, no quiero aquí, pues son fallas. Un proceso de levantamiento, es un proceso de extensión, en realidad es una falla normal y una deformación por subsidencia de partículas. Y, y luego, pues, se analizó más en detalle esa zona, que les puedo mostrar aquí. Vemos que estas franjas de deformación, evidentemente, de deformación de hasta 20 centímetros, más o menos como vamos a ver. 20 centímetros de levantamiento y 20 centímetros de subsidencia asociado a ese evento sí, en esta zona, en la vertical y 15 centímetros en la horizontal. Entonces, esta zona, como les comentaba, es bastante compleja. Tenemos por un lado la deformación asociada a la propia inflación del volcán, pero también a la interacción de las fluidas tectónicas. Probablemente sea inducida por el proceso de inflación del volcán. Con la información de INSAR también podemos generar series temporales, ¿no? Porque tenemos información desde el 2016, 2015, ¿no? Hasta ahora. Y podemos ver cómo se está deformando a lo largo del tiempo el volcán. Entonces, en varios puntos hemos hecho este análisis y todos vemos que es este proceso de levantamiento, de inflación del volcán, o de acercamiento sensor hacia el satélite. Y vemos también estos pequeños saltos aquí que corresponden a la ocurrencia de los eventos sísmicos. En 2017 y en 2021 ya se la falla. Cuando asociamos esta información con la sismicidad y analizamos la función del tiempo, vemos que hay una buena correlación en distintas fases. Esta línea verde marca el inicio de la fase directiva, donde el volcán empezó a generar explosiones. Y vemos que antes de esta fecha de la línea verde ya había deformación. Estamos viendo en este panel la deformación que se captura con INSAR y había un levantamiento previo, un proceso de inflación previo al proceso de. Entonces, también había manifestaciones sísmicas, los sismos tónicos, sismos de largo periodo. Cuando inicia ya el proceso activo, se producen explosiones. Estas que generan material que sale por el cráter. Y bueno, la deformación pues es relativamente sostenida con ligeras variaciones en el tiempo, que cambia la velocidad ligeramente en función de distancia. Y también la energía irradiada, que se captura como el hilo, por ejemplo, se ve alterada. Y bueno, y con toda esta información que hacemos, generamos modelos, que es lo que hacemos en geofísica, para saber podría ser la fuente que está generando esa deformación. Entonces, modelamos toda esta deformación superficial y vemos de que la fuente está ubicada a unos 12 a 15 kilómetros de profundidad debajo de la superficie y que tendría entre 7 a 10 kilómetros de diámetro. Más o menos una fuente esférica, es el modelo que mejor se puso a esta deformación. Y la sismicidad también se correlaciona en cada una de las fases con esta distribución o con esta fuente de sismicidad. Con esta fuente, perdón, de cada. Y bueno, este estudio que hemos realizado también es compatible con otras investigaciones que se han realizado de manera independiente, con otro tipo de imágenes, LANSA, por ejemplo, en este sentido, o ERS, con otras publicaciones también que se han realizado de manera paralela. ¿Y cómo está en Sabancaya ahora, entonces? Entonces, eso ha pasado hasta el 2021. ¿Cómo está ahora? ¿Qué es lo que está pasando en Sabancaya? Acá les muestro la serie de tiempo GPS de una estación ubicada muy cerca del cráter. Este es el componente este, el componente norte, este, el componente vertical. Y bueno, vemos que desde 2019 la información ha continuado, pero en el 2024, a mediados de 2024, ya ha empezado a volverse casi horizontal. Hoy en día podríamos decir que en términos de información, al menos, el volcán Sabancaya ya está dejando de limitarse a la tasa de velocidad, que es 3 a 5 centímetros, está entrando en un proceso aparente de calma. Los horizontales se mantiene el patrón, este salto corresponde al sismo en INSAR, porque tenemos ese patrón similar, ¿no? Un proceso de levantamiento. Estamos acá ya en 2025, y un levantamiento sostenido hasta 2024, y luego empieza a desacelerarse ese proceso de inflación. Y una comparación entre imágenes de radar de 2024 a 2025 muestra estos resultados. No hay esas franjas que comentaba
al principio, que es un patrón un poco difuso y la información cuando desarrollamos este programa es un que más mucho. Es bastante bastante. Bien, y bueno, también otros parámetros en el Centro de Vulcanológico Nacional en el clima, pues está monitoreando la confidencialidad, se ha excluido considerablemente en los años pasados, modalidades técnicas también, y las explosiones disminuyeron considerablemente. Por ello es que el 12 de mayo de este año se declaró una alerta amarilla, se disminuyó el nivel de alerta para este volcán en mayo de este año. Sin embargo, el 13 de septiembre, otra vez se volvió a activar la alerta naranja debido a que ocurrieron explosiones, una explosión de 5 kilómetros de altura, que es demasiado grande, encima del cráter, y la conferencia también le dio el equipo con. Desde entonces, se ha vuelto a activar la alerta naranja para este volcán. Estamos continuamente monitoreando 24 horas este volcán, diversas técnicas, fotografía, acción, sensor remotos, cámaras, como pueden ver aquí, sí, bueno, ha generado la alerta para esta explosión. Bien, paso a las conclusiones entonces. Ahora hemos detectado deformación en la Sabancaya en el periodo 2021, simétrica, no está exactamente debajo de Sabancaya, cubre todo el complejo volcánico de Tampato, Sabancaya, Huaycahualca, pero la cámara magmática estaría debajo del volcán Huaycahualca. Y bueno, sigue por todo este complejo volcánico con tasas de creencias para el periodo. El modelo que mejor explica esta deformación es una fuente esférica, que estaría una profundidad de 12 unidad, las fases de deformación, se correlacionan con la fase de toxicidad, la inflación de cuerpo persistente cesa en el año 2024, y en los últimos 2 años el GPS y el INSA evidencian que hay una disminución progresiva de la inflación. Sin embargo, se ha visto un incremento recientemente en septiembre y no se ha reactivado la alerta. Todo lo que les he contado está en este informe técnico, publicado en el año 2023, en más detalle, y está en el repositorio del GP, que es de acceso abierto y público. Y bueno, en el GP seguimos haciendo investigación para beneficio de la industria. Gracias. Juan Carlos, tenemos tiempo para por lo menos un par de preguntas. Una pregunta, de repente es muy básica. Ah, está bien. Así como hay un periodo en nuestra de inflación, me imagino que también puede haber periodos de deflación. Hay una periodicidad que se conoce sobre este volcán o en general sobre volcanes que pasan por estos procesos. Sí, bueno, no tenemos información porque las primeras estaciones las hemos puesto en 2019, las de GPS, que hemos calculado justo el momento en el que había el proceso de inflación. Por otro lado, la información satelital está disponible de la ESA, se ha puesto disponible a partir del año 2014, hacia ahora. También justo capturó el proceso de inflación. Pero lo que se conoce de otros volcanes es que después de un proceso eruptivo, ya cesar, ya empieza a desinflarse. Ya observaría un proceso de deflación. Por ahora, como hemos visto en la serie de tiempo, estamos llegando a una fase cero, digamos ahora. No está completamente cero, pero está llegando a cero. Pero esta reactivación que ha habido hace pocas semanas nos pone todavía en suspenso. No sabemos si se puede retomar otra vez, de repente es una señal de cese. ¿Y hay una periodicidad o es aleatorio, digamos? El proceso eruptivo previo a este Sabancaya ocurrió en el año 90 y duró también unos 10 años. 88. Fue muy largo. Y el Sabancaya es particular porque, a diferencia de otros volcanes como el Ruinas, tiene procesos eruptivos de corta duración, hasta un año probablemente. Se mantiene durante mucho tiempo. Entonces, sí, cada volcán es particular. Y otra curiosidad es, tú mostrabas también que con las medidas de deformación que te daba el INSA, podían inferir una posible ubicación de una cámara magmática, ¿no? ¿Cómo es el proceso ahí Bueno, de inferir eso? sí, claro. El, hacer imagen, por ahí está el modelo, pero lo que hacemos es tomar toda esta información que viene del INSA, pero también del GPS. Entonces modelamos esta deformación en superficie y vemos qué fuente
podría producir la deformación que estamos buscando en superficie. Un proceso de inversión. Modelamos una fuente esférica, por ejemplo, y hacemos que haya una tasa de cambio de presión, cambio de volumen también. Ese cambio de volumen genera esa deformación que vemos. Podría estar asociado a una esfera, un elipsoide, o una falla también a veces, o un dique. Un dique es donde hay intrusión de magma y se separa un poco. Pero el que mejor responde es una esfera. Entonces, esta esfera, ya si lo llevamos a la realidad, sería una cámara que se asocia con la esfera y hay material que está subiendo, alimentando esta cámara magmática y está haciendo que cambie la presión. Tengo una pregunta con relación a la ubicación de la cámara magmática. Hablas de 12 a 15 kilómetros más o menos. Sí. ¿Eso es como la distancia media de una cámara magmática o puede estar a 1 kilómetro o 40? Sí, varía. En este caso está ubicada esta profundidad. Con la magnética telúrica creo que veremos un poquito más de detalles de algunos otros parámetros. Pero varía. Para otros volcanes podría estar ubicada de manera más superficial. Sí, no vamos a tocar. En este caso es bastante grande, diría yo, por el ámbito del volcán de Hawái. Todo este sector. Acá ya está aquí, la cámara magmática estaría ubicada por debajo. Y además, el Sabancaya pensamos de que no solamente está esta cámara magmática, yo diría una cámara también pequeña, más pequeña, pero en superficie. Y bueno, justamente Caterina, que está haciendo su doctorado ahora, va a analizar datos de mayor resolución de esta zona para tratar de aplicar esta cámara con nosotros métodos también desarrollamos. ¿Superficie es mínimo 5 kilómetros? O... Podría ser menos, depende del contexto volcánico. Muy buena presentación, Juan Carlos. Mi consulta va más hacia la sismicidad que observaron. Parámetros de esa sismicidad, es decir, magnitudes, hipocentros, ¿lo asociaron a la falla cortical o directamente a la cámara? Creo que mi colega les va a ampliar mucho más en detalle, Roger, esta información, pero está asociada a los dos. Está asociada a la actividad propia de la ciencia del magma, en distintos tipos de manifestación que hemos dado. Cónicos, de periodo, unos obedecen a rupturas, obedecen ascenso de fluidos, etc. Entonces, y bueno, la ruptura de las fallas en superficie, creemos que dependería también el proceso de inflación, que se estabiliza en fallas arriba y se rompa. Roger les va a dar por el detalle de la sismicidad. Una pregunta casi de definición, ¿qué sería un sismotornillo? No es Un sismotornillo, Roger les va a explicar más en detalle, pero en palabras sencillas, tiene estas características, a diferencia de los sismos tectónicos. Tiene un impulso emergente, estamos viendo aquí, no es un sismo clásico, los que sentimos en solución, que viene la onda P, pasan unos pocos segundos y luego viene la onda S. ¿No? Hay los claros impulsos y también pues una forma, como se puede ver en esta imagen, es como un tornillo, por eso se le ha dado ese nombre y obedece al ascenso de fluidos. Va. En palabras sencillas, pero Roger va a ampliar. Muchas gracias. Gracias a ti. Efectivamente, ahora pasamos a la charla del doctor del tema Sacapuma. Sobre sismicidad tectónica y volcánica, evidenciada en la zona del volcán Sabancaya en el periodo 2013-2020. El doctor Menchaca es doctor en Ciencias de la Tierra, de los Planetas y del Medio Ambiente por la Universidad de Savoia-Blanc, Francia, y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con formación en Geofísica por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es investigador del IGP en el área de volcanología y sus investigaciones se centran en la sismología volcánica, el infrasonido y la aplicación de inteligencia artificial para el estudio de la dinámica interna de los sistemas magmáticos, con énfasis en los volcanes Lubina y Sabancaya. Sí. Gracias por la presentación. Hacerles también que soy becario de Ciencias Tecnológicas. Bueno, en esta oportunidad les voy a presentar sobre la sismicidad tectónica y volcánica de la zona de Sabancaya. Este trabajo es el resultado de una publicación que hicimos en 2023 sobre la sismicidad de ese periodo, de 2013, en colaboración con varios investigadores. Los
Francia, principalmente de la Universidad de San Juan de Black y los son mis colaboradores. Está José Luis, Adrián. Charla, para ponerles un poco de preámbulo, los volcanes activos en el sur solo se encuentran en el sur del Perú. Actualmente tenemos 16 volcanes activados como potencialmente activos. De esos, 6 volcanes han hecho erupción en época histórica. Y entre ellos, en los últimos 20 años, solo Minas y Sabancaya ha presentado erupción. Sabancaya es el más activo, sin embargo, que actualmente se encuentra en erupción. El IGP monitorea 13 de estos volcanes actualmente, en tiempo real. Para poner un poco de contexto, como mencionó Juan Carlos, el caso de Sabancaya se encuentra en un ambiente volcano muy complejo. Si vemos si vemos el volcán, el volcán Sabancaya, en el lado sur, limita con el volcán Amparo, y en el lado norte con el volcán más antiguo, el volcán. Sin embargo, está rodeado por sistemas de falla muy complejos, además de estructuras, colapsos de escapes de colapso, etc. Sobre la actividad de este volcán, actualmente, el proceso definitivo actual inicia en 2013, la anterior fue de 1936 a 1928, y previo a esto hay reportes de una erupción en 1750, hace 200 años. Así que la frecuencia de erupciones es regular. Esta es una vista panorámica del volcán. Como pueden ver, Sabancaya desde el 2013 se empieza a ya. Sobre las edades, por ejemplo, Hualcahualca, el volcán más antiguo que está en el lado norte, tiene más de 1 millón de años de datación. El volcán Ambato tiene 250 años de edad, y Sabancaya relativamente consigue adaptación sobre la información. Bueno, el Instituto Geofísico del Perú, a raíz de las primeras manifestaciones de intranquilidad que se observaron el 23 de febrero de 2013, empieza a instalar primero estaciones temporales. En ese año, en cooperación con el gobierno independiente, por verdad, Valet trabajaba en esos años, pusimos 7 estaciones temporales. Posteriormente, con los años, instalamos en un inicio 3 estaciones permanentes, y actualmente tenemos 7 estaciones. Adicionalmente, hay otros métodos de monitoreo que empleamos como cámaras, GPS, como mencionó mi colega anteriormente, y la particularidad de este local. Ocurre sobre muchos locales, cámara magmática se encuentra 5 a 100 kilómetros al norte del volcán, y a una profundidad de 15 kilómetros. Bueno, a diferencia de los sismos tectónicos, en volcanes tenemos una variedad de tipos de señal. Estos son los principales tipos de eventos o más recurrentes que hemos observado en 2013 a 2020. Primero, corresponde a sismos tectónicos distales. La forma de onda de estos sismos es muy parecido a los detectores. Tiene una fase D y una fase S. Sin embargo, la peculiaridad de estos eventos es que ocurren en distancias de 5 a 45 kilómetros de cráter. Luego tenemos los tectónicos, que ocurren eventos parecidos también a los sismos tectónicos que ocurren dentro del edificio volcánico, un radio de 5 kilómetros. Luego hay otro tipo de eventos ya más particulares propios de volcanes, eventos de largo periodo, que se asocian a paso de fluidos, en este caso, el proceso.
Luego están los sismos híbridos que tienen características de MLP y MLP que normalmente se asocian al crecimiento del domo. Bien se observa eso en el frontal. Luego tenemos eventos tornillos. Estos eventos tornillos probablemente son desclasificaciones a personas de calidades. Una peculiaridad para que ocurra este tipo de eventos es que un extremo del conducto la resonante esté aislada y de otro esté abierta a la atmósfera. Esos son los sismos tornillos. Luego tenemos emisiones, son emisiones violentas de gases, generalmente gases y pocos de contenido de ceniza que normalmente se observó antes de que empiece a emitir. Luego están los BNP, son eventos de muy baja frecuencia, según el sismo. Están asociados a cambios volumétricos. Luego tenemos explosiones que son cuando el volcán, cuando más llega a la superficie, explosiones, otro tipo de eventos, tremores armónicos, que es cuando el magma, lava, llega en contacto con el atmósfera. Y ese proceso, los gases se liberan libremente y generan frecuencias muy. Si vemos a las frecuencias que generan picos, frecuencias muy marcadas. Luego están los tremores armónicos que se asocian al paso de magma. Generalmente, estos eventos ya son y eventos superficiales como la ceniza que bota el volcán y una ceniza. Entonces, como pueden ver, la sismicidad que se observa en ambientes volcánicos es más complejo. Entonces, en el IGP, nosotros lo que hacemos es que los sismogramas que se registran, que son transmitidos por las estaciones que tenemos, catalogamos este tipo de eventos. ¿Por qué hacemos eso? Porque la presencia o ausencia de uno de estos sismos nos da indicios de qué proceso se encuentra en el campo. Por ejemplo, en esta figura de izquierda vemos el periodo de Sabancaya. Sin embargo, tenemos medidas de podemos observar, por ejemplo, que los eventos tipo tornillos se presentaron antes de la erupción. Y otra observación, por ejemplo, los tremores armónicos solo se presentan después de iniciar la erupción. Entonces, detectar este tipo de eventos es importante para nosotros manejar este crisis, hacer pronósticos, escenarios bueno, en esta oportunidad, dado el tema de la charla, yo me voy a enfocar en estos dos tipos de eventos. ¿Por qué? Porque estos dos tipos de eventos, una peculiaridad es que tienen el abrigo claro de ondas T y ondas S. Y esos tipos de abrigos claros les permite localizar esa sismicidad muy artificial. Para localizar ese tipo de eventos, necesitan otros métodos más complejos. Entonces, esto, por ejemplo, la sismicidad que se observa en el volcán Abancaya en 2013. Antes de eso, quiero mencionar que el artículo también lo que hicimos es mejorar el modelo de velocidades de la zona, escalar la escala de evolución de la zona también para calcular mejor la magnitud de los eventos. Entonces, esta relocalización entonces, estas cuatro figuras corresponden a la sismicidad anual del 2013 al 2016 y corresponden a la fase de intensidad, porque la erupción inicia el 6 de noviembre del 2016. Entonces, lo que mostramos es, a pesar de que el volcán se encuentra en esta estrella blanca, o los gráficos, en el 2013 la sismicidad se dio en 5 hasta 15 kilómetros fuera del edificio volcánico, durante esa fase de. Y uno de los eventos más grandes que hemos registrado hasta la fecha, un sismo de magnitud 5.9, ocurrió el 17 de julio de 2013, cerca de la falla Montalbán, que está cerca de la falla del Trigal y son las papas, que son unas fallas que tienen escarpes de hasta 15 metros en esa zona de Huambo, Campuzano. Y otra sismicidad importante en esa zona, el flanco oeste, corresponde a fallas de Silo. Entonces, en el 2014, la sismicidad migró hacia el flanco norte
este, y también bordeaba esta zona de... Para cada círculo corresponde a un tipo y tamaño del círculo corresponde a la longitud y colores a la unidad de diferencia. En este caso siempre ha habido simetría relativamente. Igual, para el 2015 y 2016, la simetría migra completamente al norte, este y al noreste. Sin embargo, una peculiaridad en el 2016 es que, por ejemplo, la sismicidad 2 meses antes de que inicie la erupción, el 14 de agosto, migra hasta 23 kilómetros fuera del edificio local. Entonces, luego de este evento, empieza la erupción del 6 de noviembre. Bueno, ahora vemos a la sismicidad durante la fase eruptiva, 2017-2020, el periodo lunar. Para esta fecha podemos ver que la sismicidad se hace un poco más somera, pero sigue activa en toda esta zona, Blanco Norte y el volcán. Sin embargo, en el 2019 también se activa el flanco sureste de esta comunidad. Como pueden ver, a lo largo de estos 8 años de investigación, hemos registrado más de 200.000 eventos volcanológicos que se podía registrar en 3 estaciones o más. Entonces, en este gráfico no se ve, pero es complejo asociar la sismicidad, fallas, etc. Entonces, lo que hicimos es una gráfica de sismicidad total, acumular toda esa sismicidad observada de estos 8 años y ese gráfico decía decir, unidad de área, calculamos cuántos sismos ocurrieron y al final los limitamos a 200, y en algunos puntos hay más. Entonces podemos ver que a lo largo de estos 8 años la sismicidad ha estado repitiéndose, muchas veces, por ejemplo, en la falla de Cetina, se activa, pero la zona donde más se activa es donde se cruza, donde hay cruce de fallas, por ejemplo, en esta de Cetina, o no sé, igual en el flanco sureste, y hay otra sismicidad también muy importante que bordea esta estructura principal, ¿no? Por esta zona está Maca, que también es muy conocida porque genera deslizamientos, etc. Y esta es área de Chupampa, que también podría ser, que también ocurrió en el 2000, entonces me creo con deslizamiento también. Toda esa sismicidad, como les menciono, es compleja para entender. Porque tanto antes de la erupción como después de la erupción, la sismicidad ha sido intensa y con más de 15 eventos en este periodo, registramos más de 15 eventos con magnitud mayor a 4 en Chile, que es muy inusual para los volcanes, incluso para magnetos tectónicos. Bueno, entonces, por ejemplo, este es un gráfico comparativo que hicimos usando el catálogo sísmico global. Si quieren registro, en línea roja vemos los periodos, los 2 últimos periodos selectivos. Dice 1986, que fue el último periodo selectivo, y luego en el 2013 a la actualidad. Entonces, este gráfico muestra todos los eventos con magnitudes mayores a 4 por mes a lo largo de estos casi 40 años. Entonces, una peculiaridad es que, por ejemplo, en el último periodo de los ciclos, observamos un elemento significativo de signos de mayores 4, por ejemplo. Si comparamos la sismicidad tectónica registrada con la sismicidad con magnitudes mayores a 4 en la década anterior sin la actividad del volcán, podemos observar que solo hubo 2 eventos con magnitud de 4. Lo mismo pasa en este periodo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto influye la actividad volcánica en la sismicidad de la zona? Porque la fase tectónica en sí no puede explicar este marcado de esta marcada sismicidad de este país. Entonces, en el artículo que pusimos, hablamos varias cosas. Por ejemplo, como dicen mis colegas, los estudios
geodésicos muestran que la cámara magmática está ubicada aproximadamente a 13 kilómetros de profundidad. Entonces, los cambios de estrés, podrían explicar sismicidades hasta 13 kilómetros de esa área de influencia, dada la presión del cámara magmática. Sin embargo, como les mencioné, en el caso de Istanbul, vemos sismicidad que está a 23 o más kilómetros de distancia. Eso no puede ser explicado sin la información. Entonces, lo que nosotros planteamos es un modelo que que la situación generada en esta zona esté ligado a lo que son la formación de ondas de presión debido, uno, a los escapes de los gases por las intrusiones magmáticas y otro al contacto directo de la columna de magma con el sistema hidrotermal. ¿Por qué? Porque en esta zona tiene sistema hidrotermal muy activo. Entonces hay observaciones de Coppola en el 2022, mediante imágenes satelitales se calcula la tasa de calor radiado. Empleando eso y empleando esta información, lo que nosotros estimamos, por ejemplo, la tasa de ascenso del magma desde la cámara profunda hacia la superficie. Cuando hacemos ese cálculo, por ejemplo, solo hay 2 meses de diferencia al inicio de la erupción. Lo que hicimos es cuánto demora el magma en subir desde esa cámara de 13 kilómetros hacia la superficie. Bien. Y la diferencia con el modelo el inicio real de la erupción, que solo se da en 2 meses. Entonces, ¿cuál es el modelo interpretativo que estamos usando para explicar esa circunstancia anómala? Probablemente tenemos datos de Coppola. Los primeros, el aumento de la tasa de calor empieza a inicios del 2012. Esos son los componentes de gases que emiten más en el volcán. Y probablemente en ese momento se haya generado intrusiones magmáticas. Cuando una intrusión magmática se genera, los gases son los primeros que escapan. No necesitan, probablemente agarren el mismo camino que la erupción anterior y escapen, pero esos gases escapan más rápido, y cuando estos gases chocan con el sistema hidrotermal, lo que hacen es incrementan la presión intrínseca del medio, ¿no? Lo que quiere decir que estos gases generan ondas de presión que se propagan por los sistemas hidrotermales. Los sistemas hidrotermales en esta zona normalmente están interconectados. Entonces, en un principio, esta velocidad de propagación en los primeros días es rápido, pero como pasa el tiempo, se extiende más y más, puede demorar días después. Pero al mismo tiempo, cuando inicia la intrusión, la columna del magma nuevo empieza a hacer su camino también hacia la superficie, ¿no? Por el conducto. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, podemos observar en este modelo es que hay 2 posibilidades para explicar esa sismicidad distal. Uno, explicar el escape de gases, y el otro es el ascenso de magma. Cuando nosotros en nuestro modelo estimamos que la tasa de ascenso varía a lo largo de los años, que está entre 200 a 400 metros por mes. Entonces, explica en gran medida el inicio de la erupción en noviembre del 2016. Sin embargo, también el 14 de agosto del 2016, meses antes, ya habla de 3 kilómetros. Entonces, lo que nosotros planteamos también que la columna de magma en esta fecha se pone en contacto con el sistema hidrotermal,
y cuando se pone en contacto con el sistema hidrotermal, otra vez empieza a aumentar la presión, genera ondas de presión que se transmiten, en este caso, como hay más temperaturas, a distancias más lejanas. Estos modelos podrían explicar en gran medida la sismicidad que hemos observado en este lugar. Entonces, como conclusiones, bueno, la actividad tectónica en el Valle del Colca, en toda esta zona, explica por sí misma el aumento de la actividad observada, ¿no? Como les mencioné, a diferencia de la década anterior, un rasgo importante sobre la ciencia que se observa en esta zona es la actividad del propio volcán, en el 2013. Entonces, nosotros proponemos que el sistema hidrotermal juega un papel importante en la generación de estos sitios, ya que el escape de gases y el contacto mismo de la columna de magma en ascenso con el sistema hidrotermal puede generar ondas de presión que hacen que las fallas circundantes se activen. Estas ondas de presión normalmente lo que hacen es disminuir la rigidez de las fallas. Es como aplicarles el sistema hidrotermal, las ondas de presión del sistema hidrotermal que tiene un rol como un lubricante en estas fallas que hace que el fallas se paguen más, sean más propensas a la ruptura. Tanto cercanas y remotas podemos observar. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Tengo alguna pregunta? Buena presentación. Me gustaría saber a qué lo relaciona la parte del sismo del 14 de agosto del 2016 de Ichupampa. Ves que la sismicidad no está, no rodea la falla Ichupampa, sino se ve como de forma noroeste. Sí, Sí. como les mencionamos, la sismicidad en este caso, cuando en el 2013, por ejemplo, la sismicidad máxima que habíamos observado era 13 kilómetros. Cuando se generan ondas de presión, estas ondas de presión viajan por los acuíferos, activando fallas porque todos están conectados. Sin embargo, a medida que se propagan, la presión empieza a disminuir. Sin embargo, un factor importante. En el 2016, un factor importante, por ejemplo, en el edificio volcánico empezamos a observar fumarolas fuera del edificio volcánico, lo que te decía que la presión el sistema estaba al límite, ¿no? Entonces, probablemente el ascenso del magma, el contacto de la columna de magma con el sistema hidrotermal haya sido tan fuerte que las ondas de presión hayan viajado más lejos. Entonces, al viajar más lejos, como todas estas fallas ya habían sido activadas, para que se recargue el estrés suficiente para que tiene que pasar bastante tiempo. Sin embargo, estas ondas de presión, al tener gran magnitud, se propagaban más lejos y activaron esta falla. Porque después de que ocurrió esta falla, muchas de las fumarolas fuera del edificio volcánico que observamos empezaron a disminuir, como indicando que la presión se había elevado. Muchas gracias. Pasamos a la última. De Luis Torres Aguilar, sobre aplicación del método magnetotelúrico para el estudio de reservorios magmáticos y zonas geotérmicas en el sur del Perú, Valle del Colca y Huiles. José Luis es doctorante en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Grenoble Alpes, en Francia, y en Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Ciencias de la Tierra y en Ciencias Geofísico por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Posee un posgrado en monitoreo de peligros volcánicos en la Universidad de Hilo, Hawái, Estados Unidos, y ha participado en congresos internacionales en Francia, Suiza y Japón.
Es investigador del Instituto Geofísico del Perú desde el 2014 y becario de la Escuela Doctoral Franco-Peruana en el periodo entre 2024 y 2026, liderando el proyecto Método Magnetotelúrico, Reservorios Magmáticos y Geotermia en el sur del Perú. Su trabajo se centra en el estudio de sistemas magmáticos, hidrotermales y de fallas y en los procesos que vinculan la actividad magmática con la actividad volcánica. Muchas gracias. Solo para confirmar, se está transmitiendo en vivo, ¿sí? Doctor, muchas gracias. Entonces, en esta última presentación vamos a dar a conocer los avances del proyecto titulado Aplicación del método magnetotelúrico para estudios de reservorios magmáticos y zonas geotérmicas en el sur del Perú. Bueno, mi nombre es José Luis Torres, soy estudiante del segundo año de doctorado, modalidad por tutela, entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Grenoble de Alpes. Mis asesores son el doctor Marco Milla y doctor Hernando Tavera por la parte peruana, por la parte francesa, la doctora Svetlana Bielina y el doctor Stefan Garabo. En la imagen ustedes pueden apreciar un producto final o un modelo resistivo obtenido a partir de la técnica magnetotelúrica, en muy buena correlación con la actividad sísmica y deformación. Bueno, estos estudios, o este proyecto en particular, no sería posible sin la colaboración de las instituciones académicas y instituciones científicas. Bueno, en esta primera parte vamos a dar a conocer primero la introducción, el objetivo del proyecto, además la técnica magnetotelúrica y la resistividad de la roca. Bien. Se conoce que en el sur del Perú hay 14 volcanes activos, de los cuales, como dijo Roger, 6 de ellos han presentado por lo menos una erupción en color naranja. 2 de estos volcanes son considerados los más activos del sur del Perú: Sabancaya y Ubinas. Justamente son los volcanes de la tesis doctoral. Cerca a estos volcanes, a esta cadena de volcanes, hay aproximadamente 1.1 millón de personas. Y cerca a estos 2 volcanes activos hay en total 15.000 personas. Por ende, es indispensable aumentar o incrementar el conocimiento de los sistemas magmáticos de estos volcanes. Bien. Nos vamos a enfocar en los 2 volcanes. ¿Qué hay de estos volcanes? Los estudios petrológicos, geodésicos y sísmicos indican que hay reservorios magmáticos bajo estos volcanes. Por ejemplo, en el Sabancaya indican que hay una cámara magmática superficial, de acuerdo a estudios petrológicos, la cual estaría conectada con una cámara magmática profunda, de acuerdo a estudios geodésicos. En el caso de Ubinas, según el estudio de Samaniego, habría una sola cámara magmática profunda, ¿no? Bastante grande, de a profundidades de entre 8 y 15 kilómetros. Sin embargo, estos estudios no muestran cuál sería la geometría o forma de estas cámaras magmáticas y cuál sería la relación de la cámara magmática con la actividad sísmica, con la deformación, y por dónde los fluidos estarían ascendiéndose a la superficie. ¿Y para qué es importante eso? Si nosotros conocemos bien los reservorios magmáticos de los volcanes, esto nos va a permitir mejorar en la vigilancia de estos volcanes, ¿no? Gestionar el peligro volcánico. Además, si nosotros conocemos los reservorios superficiales, vamos a poder explotar, por ejemplo, o identificar zonas potenciales geotérmicas, además para recursos mineros, ¿cierto?
Bien. Por ende, es necesario complementar estos estudios anteriores con otras técnicas geofísicas profundas. Una de ellas es la magnetotelúrica. Nosotros tenemos como objetivo en este proyecto mejorar la comprensión de los sistemas magmáticos bajo los volcanes más activos, como es el Sabancaya, Huinas, utilizando el método magnetotelúrico o MT, y comparando con otros estudios disponibles, como es la sismicidad, la deformación, la petrología. Bien, tenemos tres objetivos principales. Uno es el Sabancaya. Sabancaya está ubicado en la región de Arequipa, Huinas en la región de Moquegua. Además, vamos a identificar una zona potencial geotérmica, probablemente por la zona de Huacahualo. ¿Qué es el método MT, o magnetotelúrico? Es una técnica geofísica pasiva. Quiere decir que vamos a utilizar ondas electromagnéticas provenientes de la atmósfera. Y ellas van a penetrar a diferentes frecuencias bajo la Tierra. Con altas frecuencias nosotros podemos investigar decenas de metros de profundidad, y con las bajas frecuencias podemos investigar hasta decenas de kilómetros de profundidad. Este, por ejemplo, es un registro o una configuración de la instalación del método, ¿no?, en el cráter del volcán Ubin, ¿no?, aproximadamente de 5.672 metros sobre el nivel del mar. Recuerdo que ha sido bastante pesado llevar solamente los equipos hasta la zona. Bueno, sin embargo, los datos han sido bastante limpios. Obviamente que el cráter no existe nada, pero es bastante hermoso. Acá en el punto rojo, más o menos al noroeste, pueden estar ver. Bien, los equipos registran simultáneamente en el tiempo el campo eléctrico y campo magnético. En el tiempo. Si nosotros convertimos esta información al dominio de la frecuencia, podemos estimar la impedancia. Esta impedancia es la relación justamente del campo eléctrico con el campo magnético. Si nosotros reemplazamos la impedancia en esta ecuación, podemos obtener finalmente el parámetro importante, que es la resistividad, entre otros parámetros. Bien, el parámetro principal que se va a interpretar en este trabajo es la resistividad. Ya hay bastantes estudios en donde relacionan, o ya se conoce la resistividad de las rocas. De acuerdo a Simpson, 2005, las altas resistividades estarían relacionadas a rocas ígneas, metamórficas o rocas sin meteorización. Las resistividades intermedias estarían relacionadas a rocas alteradas o sedimentos. Y las bajas resistividades estarían relacionadas a estos materiales. Dentro de ellos, fusiones parciales, puede ser magma derretida, agua salada, minerales secundarios, salmueras ultrasalinas. Bien, en las rocas, por ejemplo, la alta resistividad estaría relacionada básicamente al grano de la roca, ¿no? Y el fluido que contiene esta roca, dependiendo de la conexión de los poros, o las fallas, o las fracturas dentro de la roca, esos fluidos estarían relacionados a las bajas resistividades. Voy a hablar de resistividades y conductividades, que son términos opuestos. Alta conductividad significa baja resistividad. Bien, vayamos a los resultados. Mi doctorado empezó en marzo del 2024. Y hasta la actualidad, ya llevo básicamente más año y algunos meses. En el año que estuve en Francia, prácticamente se avanzó un artículo denominado Magma Storage Below Sabancaya Volcanoes of Southern Peru Imaging Broadband Magnetotelúrico. Este artículo ha sido sometido en abril de 2025 a la prestigiosa revista Journal of Geophysical Research. No, actualmente ya está en etapas de revisión. Podrían escanear acá el borrador del paper.
Bien, como ya explicaron mis colegas, el Sabancaya es dentro del complejo volcánico Amparo Sabancaya y Volcán Hualcahualca, el Sabancaya es el más jovencito. Se ha depositado sobre dos volcanes muy antiguos del Pleistoceno. Y además el Sabancaya está rodeado por un complejo sistema de fallas. Dentro de ellas, las dominantes son este sistema de fallas Huambo-Cabanacón, en dirección oeste-este. Asimismo, hay fallas como la Hualcahualca y Cepina, en dirección noreste a suroeste. Otras fallas como es la Chupanga, Solapampa y Epu. Ok. En la historia eruptiva, este volcán ha presentado varios procesos eruptivos históricos, 5. El último es entre el 90 y el 98. Y luego de este último proceso eruptivo, luego de 15 años de tranquilidad, el volcán nuevamente entra en una etapa eruptiva. En un nuevo proceso eruptivo desde el 2013. Vamos a explicar un poco más. Como bien lo dijo el doctor Roger, hay una etapa pre-eruptiva. Inicia el 2013 hasta el 2016. ¿Qué significa? Intensa actividad fumarólica. Aparición de nuevos campos fumarólicos cerca al cráter del volcán. Fuerte actividad sísmica en la zona. Y desde noviembre del 2016, el volcán entra en una etapa explosiva, con intensa emisión de ceniza, grandes volúmenes de ceniza, ¿no? Y además, sismicidad superficial. Tanto en la etapa pre y coeruptiva, la característica similar es la gran escala de deformación que se observa en la zona y intensa actividad sísmica. Vayamos a la actividad sísmica. Antes que erupcione el volcán Sabancaya, antes de noviembre de 2016, la sismicidad estaba localizada en zonas distales, entre 8 a 20 kilómetros de distancia, y la profundidad es entre 8 a 9 kilómetros bajo la superficie, ¿no? De acuerdo a los mecanismos focales, sugieren que estas fallas podrían ser, o estos sismos, podrían ser como consecuencia de la activación de fallas normales, predominantemente de Huambo-Cabanacón, y otras, la falla Cepina, ¿no? De acuerdo al mecanismo focal Striker, puede ser en esta dirección. Bien. Pero ¿qué pasa ya durante el proceso eruptivo? La sismicidad está concentrada en la zona del Hualcahualca y alrededor. Son más superficiales, ¿no? Bajo los 6 kilómetros de radio. El círculo amarillo que observan ustedes acá tendría que ser la zona de mayor deformación o máxima deformación observada entre el 2013 al 2019. Aproximadamente esta zona se habría deformado 20 centímetros. El cuadrado amarillo que observan aquí es el punto máximo de deformación observado. Justamente cae en el volcán Hualcahualca. Esta zona roja vendría a ser una zona de deflación. El terreno se habría hundido hasta 6 centímetros entre 2012 al 2013. Bien. Si ustedes ven acá, parecía que el Hualcahualca se va a activar. Justamente todos los signos geofísicos, tanto la sismicidad, la deformación, están concentrados en el volcán antiguo, que es el Hualcahualca. ¿Y por qué no en el volcán Sabancaya, si Sabancaya está erupcionando actualmente? Esa es la motivación de este proyecto de investigación, ¿no? Esa es la gran pregunta. Por ende, hemos aplicado esta técnica de investigación profunda. Hemos instalado 33 estaciones MTA estratégicamente alrededor de todo el complejo. Utilizamos los equipos de ADU, de Metronics, del ISTER, del Instituto de Ciencias de la Tierra de Francia, en cooperación con el IRD, el IGP, por supuesto. Como anteriormente estuve comentando con algunos colegas, felizmente que nuestros datos son bastante limpios, porque en los volcanes están situados fuera de potencial generación de ruidos, ¿no? Por ejemplo, para el MT es
es, digamos, si instalamos en una ciudad, va a haber mucho ruido. Felizmente los volcanes están fuera de la ciudad, fuera de torres eléctricas, fuera de ciudades, de carreteras. Está alejado. Por eso nuestra información casi limpia. Acá ustedes ven la resistividad aparente, en función del periodo, y solamente un 5% de la información ha sido eliminada. Otro aspecto importante es que el volcán está en una zona con topografía agreste, heterogénea. Por eso es importante realizar inversiones 3D. Para ello nosotros hemos utilizado el código MODEL, el cual utiliza la ecuación de función de costo. Siguiendo o iterando muchas veces la ecuación, podemos obtener un modelo de resistividad. El modelo de resistividad o el RMS final obtenido es aproximadamente de 1.09. Bien. Teniendo ya el modelo resistivo final, nosotros podemos extraer secciones de resistividad, secciones horizontales. Los mapas que observan acá, en color cálido, representan las zonas de baja resistividad o zonas de alta conductividad. Los colores fríos representan zonas de alta resistividad. Los puntos de color gris vendrían a ser la sismicidad durante el proceso explosivo, y los sismos oscuros o negros vendrían a ser la sismicidad pre-eruptiva, antes que erupción del volcán. Bien, en superficie, más o menos a 1.5 bajo 5 kilómetros bajo la superficie, hemos observado un conductor importante C1 que cubre los volcanes Ampatu, Sabancaya y Hualcahualco, y tienen una dirección hacia las zonas de Cepí. A 0 kilómetros bajo, en el nivel del mar, o 6 kilómetros bajo la superficie, observamos 3 conductores importantes, C2.2, bajo el sistema de Payas Huambo Cabanaconde, C2.1, próximo bajo el volcán Sabancaya, C2.3, al sur, del volcán Ampatu. Y si vamos más profundo, a 5 kilómetros bajo el nivel del mar, pues, el conductor C2.2 se extiende más hacia el sur y aparece un conductor C.3. Una parte del conductor C3. Y en mayor profundidad, este conductor C3 estaría localizado bajo el Hualcahualco. Si correlacionamos con la actividad sísmica, por ejemplo, conductor C3 estaría rodeado por los sismos, que estos sismos habrían ocurrido principalmente o han ocurrido previo a la erupción. Y los sismos coeruptivos estarían localizados en zonas, principalmente zonas resistivas, durante el proceso eruptivo. Si hacemos secciones del perfil en dirección norte-sur, por ejemplo, oeste y este, vamos a observar tres zonas conductivas principales. El conductor C1, que es prácticamente muy superficial, que tiene resistividades entre 1 a 10 a 1 metro y profundidad entre 1 a 2 kilómetros, realmente sea el sistema hidrotermal que el doctor Roger habló, ¿no? Y la cual se podría extender a Ampatu, Sabancaya y Volcán Hualcahualco. Y bajo ese conductor C1 encontramos el conductor C2.1, que muy probablemente sea la cámara superficial del volcán Sabancaya, la cual estaría conectado con una cámara mágica profunda, C3. Bien, pero es cierto estos conductores que nosotros hemos encontrado, ¿qué de cierto tienen? Bien, por eso hemos realizado estudios de sensibilidad de estos conductores. Bien, ya sabemos la resistividad de estos conductores. ¿Qué pasa si a estos conductores nosotros reemplazamos por un valor homogéneo? Por ejemplo, un ohmiómetro. Bien, tendríamos este segundo modelo y luego con
forward modeling o modelamiento directo, podríamos obtener la data de este modelo, comparar con nuestros datos. Cuando realizamos ese proceso, los resultados indican que el RMS de la información aumenta drásticamente, principalmente en los periodos mayores a los 10 segundos. Quiere decir que si hacemos una modificación de los valores de conductividad, ¿no?, obtenidos, los datos o el RMS se incrementa, ¿no?, principalmente en las bajas frecuencias. Eso además quiere decir que nuestro modelo es bastante robusto, es bueno, y hay probable existencia de estos conductores bajo la superficie. Ok, ya tenemos la resistividad de las rocas, perdón, la resistividad de la zona, los valores de resistividad. Ahora, ¿cómo obtenemos la fracción de magma que podría contener, por ejemplo, la probable cámara magmática superficial C2.1 y la cámara magmática profunda? Las rocas usualmente tienen dos fases, ¿no? Una, el grano de la roca está relacionado a alta resistividad. Y el fluido que contiene esta roca, llamémoslos magma derretida, fluidos acuosos, gases, entre otros, está relacionada a la baja o alta conductividad. Ahora, para obtener la fracción de magma o la fracción de magma en ambiente volcánico, hay diferentes ecuaciones. Nosotros hemos utilizado la ecuación de Archie. El ROVE, ya la sabemos, que es el MT, ¿no?, la resistividad promedio. El ROF vendría a ser la conductividad del fluido. Si nosotros en el ambiente de Sabancaya indicamos que es un magma andesítico, entonces ya hay ecuaciones o ya hay estudios donde identifican la conductividad de un magma andesítico, un volcán. Entonces podemos utilizar ese valor. El ROR, este valor es la resistividad de la roca. Usualmente la resistividad de la roca son muy altas. Entonces, reemplazando esta ecuación ya podríamos obtener la fracción de magma que podría contener estas capas. Entonces, C2.1 hemos estimado entre 40 y 70%, y de C3 hemos estimado valores superiores al 50%. Estos valores aparentemente son mayores, pero se explica porque el volcán actualmente está en proceso eruptivo y hay acumulación de magma. Por supuesto, esto es un poco más complejo, no soy petrólogo, pero hemos tratado de estimar esos valores. Además, hemos relacionado el número de sismos y su energía en función de la resistividad. Hemos separado en dos partes. Los sismos superficiales, ¿no?, hasta los 4 kilómetros, y los sismos profundos, bajo los 4 kilómetros. Con esta gráfica nosotros queremos estimar, ¿no?, que la mayor cantidad de los sismos, como ven ustedes acá, está localizado en zonas resistivas, ¿no? Esta es una escala logarítmica, entre 10 a 1000 ohmiometros, la mayor cantidad de los sismos, ¿no?, para sismicidad superficial. Pero sorprendentemente para sismos profundos, hemos identificado que hasta el 15% de los eventos corresponden a resistividades menor a 1 ohmiómetro, y el 90% de la actividad está en resistividades menores a 10 ohmiómetros. Además, con esta gráfica hemos tratado de estimar, ¿no?, el límite del brittle-ductile transition, o sea, entre lo dúctil y lo frágil, aproximadamente estaría entre 10 ohmiómetros, y la zona asísmica entre 0.6 ohmiómetros. Bien. No sé por qué se ha distorsionado. Perdón. Ok. En conclusión, nosotros hemos identificado un conductor superficial, C1, de acuerdo a los valores de resistividad y profundidad, podría ser el sistema hidrotermal, antes mencionado, pero no solo
que cubre Ambato ni Sabancaya, sino también la zona del Hualcahualco. En este nivel de profundidad, ustedes ven acá, hay fuentes geotermales, como es de Pichoyo y Puyacuy, ¿no? Y bajo este conductor hemos identificado otro conductor C2.1. Bueno, los valores de resistencia y profundidad correlacionan muy bien con la cámara magmática superficial del volcán Sabancaya. Y esta estaría conectándose con una cámara magmática profunda, ¿no? C3. Nuestro modelo conceptual, podemos postular este modelo conceptual, en donde la acumulación de la cámara magmática y el ascenso de los fluidos desde la cámara C3 o reservorio magmático profundo hacia el reservorio superficial seguiría este camino, bordeando la zona altamente resistiva, que probablemente sea el material muy antiguo del volcán viejo, que es el volcán Hualcahualco, y no asciende por esta directamente, por eso no asciende directamente por esta zona, sino tiene que bordear el material y acumularse de forma temporal en C2.1 para causar las explosiones. Asimismo, el ascenso de este fluido hacia las zonas superficiales podría generar en el transcurso la actividad sísmica antes que explosión del volcán Sabancaya, sismicidad profunda, y durante el proceso explosivo, sismicidad superficial, como observan. Este es nuestro modelo final que hemos postulado en el PI. Ok, si ustedes han viajado al volcán Sabancaya, por ejemplo, se han visitado el tirador del explosivo. Entonces, este modelo sería completo, faltaría el cono. Ok, ¿qué hay respecto al volcán Uy? La motivación de para estudiar este volcán es que es uno de los volcanes más activos del sur del Perú. Durante las últimas décadas, este volcán ha presentado muchos procesos eruptivos. Uno de ellos es principalmente, probablemente el de julio del 2019. Ha presentado una grande explosión que las columnas han llegado hasta 6 kilómetros de altura sobre el cráneo. Y las cenizas se han desplazado hasta Bolivia, 200 kilómetros. Esa es la motivación de estudio de este volcán. Siguiendo la misma metodología del volcán Sabancaya, nosotros hemos identificado dos conductores principales. Un conductor a profundidades de 8 a 18 kilómetros aproximadamente bajo la superficie y bajo el volcán Ubinas, ligeramente desplazado hacia el noreste. Y un conductor superficial bajo los 1 kilómetro de la superficie, siguiendo la topografía. Probablemente todavía son estudios preliminares, probablemente sea la cámara magmática profunda del volcán Ubinas, solo habría una cámara magmática, y este sea el sistema hidrotermal. Pero como ven ustedes en el mapa, la anomalía podría estar incompleta porque necesitamos mayor información en el sector noreste. No tenemos buena cobertura de datos. Si comparamos ambos modelos, parece ser que el Sabancaya es una zona o está en un medio más conductor que el volcán Ubinas. Por supuesto, en el Sabancaya hay bastante información para correlacionar, pero en el Ubinas no tenemos. Todas las sismicidades que observan acá son sismos muy pequeños, microsismos menores a 3 de magnitud. No, parece ser que hasta el momento no hay deformación en cono volcánico. Entonces, parece ser también que hay una sola cámara magmática. Entonces, lo que se viene ahora como perspectivas para 2025 y 2027 es, por supuesto, que en el Ubinas nos falta mayor información de MT, nos faltan pruebas de sensibilidad, estimar la inflación de magma, pero en este volcán queremos hacer una interpretación más inclinada con términos petrológicos. ¿Qué pasa? Vamos a variar, ¿qué pasa si es un magma basáltico? ¿Qué pasa si es un magma andesítico? Todavía estamos trabajando en eso, no soy petrólogo, pero vamos a ahondarnos con un petrólogo de Francia, ¿no? Del Instituto de Ciencias de la Tierra. Este vendría a ser el segundo objetivo específico. Pero el tercer objetivo específico del doctorado es la geotermia.
parece ser que la zona de Pinchoyo viene a ser un potencial factor para exploración de geotérmica. Para ello, necesitamos detallarlo. Bien, en el volcán Ubinas, justamente ya en julio y este mes, octubre de 2025, ya instalamos hasta 15 estaciones más, justamente para cubrir esa anomalía importante de los triángulos rojos y verdes ya se realizaron. O sea, ya tenemos la información en cooperación con el día de... En el caso de Sabancaya, parece ser que esta zona, Pinchoyo, es la potencial zona geotérmica. También hemos saturado ya en octubre de este año estaciones en el punto de esta zona. Además, hemos levantado muestras de agua de las zonas, de las zonas geotermales. Hemos también aplicado una técnica complementaria que es el potencial exportado. Probablemente justamente esta fuente de Picholi está ubicada acá. Y además hay otras, muchas. Entonces, el análisis del agua hemos hecho en esta zona y esta zona. Todos los triángulos verdes terminan siendo las estaciones C. Bien, muchas gracias. Escucharme si hay preguntas. ¿Preguntas? Tengo una consideración, si encuentran basalto, nos lo comentan porque no lo creo. Sí, O sea, sí. puede que no sea una buena tesis o una buena hipótesis, perdón, de partida, en el sentido de que no se han encontrado una colada basáltica en la zona, propiamente, pero no se la esperaría, ¿no? Debe ser de andesítica hacia términos más evolucionados, de tipo riolítico. Otras cosas por el espesor de la corteza y las características de la zona. Entonces, Sí, para estimar, digamos, la fracción de magma en profundidad, digamos, de orden de 15, 18 kilómetros de profundidad, en teoría, podría ser basal, ¿no? En profundidad. Pero vamos a... habría atravesado ya desde el manto, porque un magma basáltico Claro, es 70, claro. o sea, se forma solo por fusión parcial del manto, ¿no? Entonces ya ha atravesado 40, 50 kilómetros. Sí, es casi imposible. Ah, exacto. Por eso en el Sabancaya hemos tomado como hipótesis andesita. Andesita. ¿Y van a tomar más datos sobre luminas o eso es para otra tesis? Espero que sea para esta tesis. Ya obtuvimos datos, ya. Justamente en la campaña en que fui ahora en agosto y en octubre, adquirimos mayor información, ¿no? Los puntos de color rojo, los triángulos de color rojo, son las estaciones MT que ya se tienen los datos. También el IGP en julio del 2025 de este año adquirió otros datos más. Entonces, en este volcán ya creo que ya está listo para el procesamiento final. Esperemos que desde ahora hasta marzo de 2026 ya tengamos algún producto o algún paper que usaría ya publicar esto. Hay bastante información. Pero eso es lo bueno, pero lo malo es que no es como el Sabancaya, ¿no? Esta presenta sismicidad, pero sismicidad muy pequeña, muy superficial. No hay deformación para correlacionar. Ya tenemos que aplicar, ya tenemos que correlacionar ya más al lado petrológico. Tenemos que apoyarnos con eso. Entonces, felizmente ya hay información. Toca trabajar más. Ahí. Me he levantado la mano. Bueno, quería preguntarte sobre la parte de geotermia en Pichoyo. ¿También te vas a ayudar con la parte de la sismicidad de esa zona para ese estudio? ¿También se plantea un paper? No.
No, no creo que me alcance el tiempo para pero ya ahí, en el futuro nos gustaría publicarla en esta zona. Es un tercer objetivo específico del proyecto doctoral. Lo bueno es que en toda esta zona hay bastante actividad sísmica superficial. Entonces, eso nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar. Ya tenemos detalles del MT también. Hemos levantado información. Además, hemos hecho una línea de potencial espontáneo en color amarillo, indicando el descargue espontáneo en esta zona. Entonces, ya hay bastantes técnicas ya para, digamos, identificar o estudiar la zona o el punto potencial geotérmico. Aparte de eso, que esta zona es estratégica porque acá está el cañón del Colca. La mayor cantidad de pobladores está en esta zona. Cerca de 10.000 personas habitan a lo largo del cañón del Colca. Y es bastante turístico. Imagínense en el futuro tener una planta geotérmica que sea, obviamente, un competidor de la electricidad. Sería interesante, pero es soñar mucho, pero si ya tenemos un estudio listo a las autoridades, ¿por qué no? Lo pueden utilizar. Pero todavía nos falta ver la información o procesarla. José Luis, quizás intrínsecamente se nota bastante bien. Mi pregunta va relacionada a, valga la redundancia, ¿tú no relacionaste o no tienes alguna conclusión respecto a la resistividad y la temperatura del medio? Quizás bajas resistividades con temperaturas más bajas, quizás, y una comparación entre lo que vistes en Ubinas y lo que vistes en Sabancay. Su pregunta va si hay que relacionar la resistividad con la temperatura. No, hemos utilizado ya valores para estimar la fracción de magma, valores ya publicados. Por ejemplo, acá, para la cámara magmática superficial, ya teníamos conocimiento de la temperatura. De acuerdo a las publicaciones, eso tendría entre 780 o 900 grados Celsius, ¿no? Igual para la cámara magmática profunda. Pero una relación, resistividad con la temperatura. Pero, de acuerdo a la teoría, las zonas de mayor temperatura, obviamente las cámaras magmáticas que tienen temperaturas no superiores a los 700 o 900, son muy buenos objetivos para el MT. El MT va a detectar estos campos, mayor temperatura, porque estos campos presentan alta conductividad y el MT es bastante sensible a estas temperaturas. Si queremos explorar una zona de geotérmico o campos volcánicos o reservorios, obviamente estos van a tener temperaturas altas, ¿no? Va a haber un fluido o magma derretido o fluidos acuosos, entonces el MT lo va a detectar. Es que en tu sección creo que se ve muy bien justamente la conexión entre las dos cámaras. Intrínsecamente, como dije, quizás se ve una relación con la temperatura. Sí. Es el lugar más caliente, ¿no? Y el lugar más frío. Sí, podría ser, pero quizás sería un buen tema para investigar eso, cuál la relación resistividad con temperatura. Yo creo que vamos a detallar eso. María, gracias por preguntar. Sí, justo sobre esta figura, la anomalía 2.3 estaría más cerca de la mano, ¿no? ¿Y qué nos puedes comentar sobre esta anomalía? Al parecer, Pues, ¿no? hasta ahora me sigo preguntando por qué apareció esa cámara. Bien, este valor de esta zona conductora, a nosotros también es un valor sorpresivo. ¿Por qué? Porque encima de este volcán Ampato no tenemos manifestación geotermal, no hay sismicidad. ¿Qué vendría a ser? No lo sabemos. Quizá podría ser un remanente del Ampato.
pero es bastante conductor, no lo sabemos. O quizás también nos falta cobertura de estaciones MT, como ustedes ven acá. En el mapa, en vista en planta, por ejemplo, todavía nos falta cubrir este sector, ¿no?, de estaciones MT. Nosotros instalamos los equipos cada 2 o 3 kilómetros porque nuestro objetivo era profundo, no era en detalle. Pero quizás nos falta detallar acá con mayor información MT para realmente ver si existe esa cámara, ¿no?, o esa anomalía C2.3 bajo el lampado. Si hay una manifestación geotermal en Sayay, creo, ¿no?, ¿verdad? Sí, pero no hay sismos en la zona. ¿Podría ser? No. Claro. La última, ¿hay posibilidad de alguna conexión en la anomalía de Lubinas con otro? Porque parece que se prolonga, ¿no? Hacia el noreste, en el Lubinas. En Lubinas. Ahí, o sea, se va en profundidad, pero se está yendo más hacia el noreste. ¿Posible conexión con el Tijani, tal vez? Quizá, ¿no? Justamente la doctora Svetlana Vilenda, mi asesora, me estaba comentando justo eso. Por eso me dijo, José Luis, no sé cómo haces, pero llegas a esta zona, instalas equipo. Me dijo, ya tenemos los datos, ya. Y acá cerca está el Tixani, ¿no? Vamos a procesar esta información, a ver si hay una conexión con Tixani y Lubinas, y acá abajo está el Huaynaputina, ¿no?, que es uno de los volcanes famosos históricamente, que presentó una erupción muy grande hace 1600 años. Entonces, vamos a ver. Probablemente. Sí. Para comentarnos la pregunta de la temperatura. En este caso estás trabajando con volcanes, entonces te esperas tener temperaturas. Pero si fuera un contexto mixto, a escala más regional, ¿hay una manera de distinguir anomalías que son por alta temperatura o por otras razones que, o sea, por otras días o que tienen baja resistividad? Sí, sí. ¿O tienes que complementarlo? Por supuesto, esta técnica no trabaja sola, necesita complementarse con otra información. Sí o sí. Pero en ambientes, entonces ya trabajamos con algún tipo de conductor que son yacimientos. Eso es también muy conductor y este equipo lo va a detectar. Pero fallas. Fallas también, fallas, por ingreso de fluido. Si tienen una manera de distinguir la falla o el yacimiento de un magma, porque aquí en los Andes vas a encontrar las dos cosas. Sí, es bastante complejo. Por ejemplo, en ambiente volcánico, este conductor, ¿no?, los conductores, de acuerdo a la... Por ejemplo, los valores de alta conductividad nos van a dar todo su material en ambiente volcánico. Pero en ambiente tectónico también va a jugar un papel importante en los minerales. Sí, todos estos minerales. Entonces, si nosotros, o las fallas también van a contener cierto tipo de minerales constructores. Entonces, si nosotros, bien, y si el método es bastante sensible a la identificación, digamos, de acuerdo a qué mineral va a contener la roca, ¿no?, o cuál es el grado de conexión de esos minerales, o si algún tipo de fluido frío que podría contener. Entonces, sí, el método lo podría detectar. La discriminación entre uno u otro es contextual, ¿no? ¿O hay alguna manera tú conozcas complementando el MP para diferenciar entre, pues eso, cámaras magmáticas y pues, corredores litosféricos sin magmatismo, ¿no? Podría ser gravimetría. Podría ser gravimetría. Sí. Y de hecho creo que un trabajo futuro es hacer gravimetría, que justamente el doctor Juan Carlos Villegas está ya interesado en esta zona,
Ya creo que instalaste estaciones. no vayamos, Sí. estado en el campo, también. Hemos instalado más de una docena de puntos de gravedad. Pero cualquier discusión estoy seguro que puede continuar después del evento, pero debemos cerrar aquí el evento. Entonces, muchísimas gracias a todos los expositores, público en general. Y no sé si quieren tomarse una foto en la parte de delante. ¿Sí? Con eso concluimos. Muchas gracias. Vamos a poner un modelo final acá. Exacto. Sí. Todavía no está publicado, ¿eh? Pueden ayudar tomando una foto. Pero se tienen que juntar, porque no. Yo les tomo las fotos. A ver, Después me ayudan con el bronce. Que tomen la foto y... Acá, pero más acá porque están. Ahí está. Céntrense con el modelo que igual sale muy bien. No, no lo están tapando. Eso. Y yo creo que una foto con la última donde está todo tu equipo. José Luis, tu última imagen. La final. Eso. Ahí están todos presentes. Los de aquí y los de allá. Muy bien. Gracias.